Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 5 de junio del 2025. Como siempre, un gusto llevar una emisión de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. En un momento más les compartimos los números en cabina. ¿Cómo estás, Manu? Paco, muy buenos días, gracias, saludos. Primer programa del mes de junio, ya llegamos a la mitad del año. Un saludo a todo el auditorio. Pues se llevó a cabo las elecciones al Poder Judicial, ¿no? Este proceso que, bueno, tendrá muchas cosas que reflexionarse, algunas cosas positivas, otras que quedan duda, otras que pues se pueden cuestionar, ¿no? Hay que recordar que por primera vez el voto popular se llevó a cabo, bueno, aquí, perdón, los teléfonos en cabina, 4421-921293, también al 4421-921200 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus comentarios, los podemos leer antes de que termine el programa. Te comentaba, Manu, se eligieron 881 cargos. Esto incluye 9 ministros, ¿no? Nuevos ministros que cambian la Suprema Corte. Cambia la Suprema Corte y hablamos de 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito, que ahora que lo vemos y ya participamos, híjole, qué cantidad de perfiles para poder candidatos analizar, y perfiles complicado. y bueno, o sea, tiene su dificultad este proceso electoral. Será interesante cuál va a ser la reflexión que va a existir pues desde el Ejecutivo, el Legislativo y no sé si incluso el Judicial tenga ahora palabra, ahora que entre el nuevo grupo. Y ver de qué manera pues se puede eficientar este proceso. Sí, y si electoral. este mismo proceso y las leyes como están y como que van reformadas para la elección del 27, ¿se aplicaría igual o habría cambios y ajustes que valdría la pena ante este proceso? Porque de entrada, creo que lo que se reflejó fue una ausencia de participación. De 99.594.010, según el padrón electoral del INE, se participaron solamente 11 millones Pues entre 12 11 millones y 13, 965, ¿no? que equivale al 13% exactamente. El 13%. Perdón, y todavía de eso hay que sumarle, o hay que restarle más bien, la cantidad de abstinencia, de votos nulos. Sí, que también es más o menos un promedio de 2.9 millones. Nos da los que votaron específicamente para los magistrados de la Suprema Corte, 9.8 millones. O sea, Sí, menos de 10 millones. 10 millones. El 10% en promedio, 10% de la población terminó eligiendo al Poder Judicial. Sí, exacto. Sí hubo una participación baja, ¿no? Entonces aquí hay que cuestionarse varias cosas. Fueron demasiados perfiles para escoger. La forma en que se difundió también los perfiles y las personas que estaban candidateándose fue la correcta, porque también cómo vas a salir a votar por una persona que no conoces, ¿no? Creo que ahí, pues bueno, esta es una situación que se pudo haber presentado. Ahora, es cierto que la votación fue baja, pero ahora este discurso de fue baja y por lo tanto es ilegítima, y como es ilegítima vamos a desconocerla, me parece también un discurso bastante El día de hoy, en nuestra endeble democracia, para candidato a la presidencia, si todos los mexicanos nos abstenemos de votar y solamente vota el único candidato que estuviera, ese único candidato es electo, es suficiente. Así es como está. El día de hoy no tenemos porcentajes, no tenemos segunda vuelta, no tenemos esquemas que crucen y que hagan o validen una representatividad
significativa a través de porcentajes de Sí, votación. no hay un porcentaje y no está estipulado que debe de alcanzarse cierto porcentaje para dar esta legitimidad. Además, hay que recordar que hubo un llamado abierto a no votar en estas elecciones, ya se hablaba de que era un fraude, se hablaba así de un discurso que también me parece de arriesgado, ¿no? Porque, pues bueno, sí hay muchas cuestiones que criticar en el proceso y mejorar, sobre todo porque se vienen 2 años luego, las siguientes elecciones. Entonces, bueno, la idea es mejorar, no echar atrás lo que se ha logrado, ¿no? Sí, con lo que tenemos y con la reforma ya esa ley el día de hoy, se aplicó la Constitución y por lo tanto tiene legitimidad. Independientemente de la participación, hay legitimidad. Es un proceso que se llevó a través de las leyes vigentes y a través de las instituciones que tiene el Estado. Y la gente que decidió salir a votar, pues lo hizo de forma muy cívica, ¿no? O sea, no hubo fuera de pues estos amagos también por parte de la gente de boicotear, etcétera. A final de cuentas lo que vimos fue un proceso dentro de todo bien llevado a cabo. Pues bueno, como en todos las elecciones, pues hay quien cree que tiene la posibilidad de hacer trampa y si se encuentran estas situaciones, pues también denunciarlas y que caiga el peso de la ley sobre las personas que pudieron haber ahí intentado manipular la decisión de la gente que nos estuvimos informando para votar en este proceso. Sí, y otro papel creo que vale la pena también mencionar y que estuvo presente son esos acordeones, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de acordeones que creo que vale la pena analizar y poner sobre la mesa. Y una cosa son los acordeones que se repartieron de forma directa a través de ciertas personas con un listado de perfiles, y más en la Ciudad de México y otras partes de México. Y la otra es el acordeón que realmente necesitaba uno como individuo para poder votar la cantidad de perfiles. Pues sí, tenías que llevar ya tus números. Sí, creo que el acordeón Ciudadano. consciente, ciudadano, vamos a llamarlo ciudadano, ese tenía su razón de ser, ¿no? Y hasta los mismos representantes del INE los vimos votando con su respectivo acordeón. Pero por el otro lado, es preocupante que también la maquinaria del actual gobierno, tanto de Ciudad de México como del país, utilice prácticas que se vienen quitando y que el día de hoy jugó un papel relevante. ¿Y por qué jugó un papel relevante? Los perfiles seleccionados para ¿Ministros? Para ministros, de los 9, conforme a datos confirmados por analista Viridiana Ríos, 89%. O sea, nada más un perfil es el que no se le encuentra vínculo directo con el actual gobierno. Ya sea que estaba trabajando, ya sea que fue puesto en su momento por el gobierno de López Obrador, etcétera, solamente un perfil. Por lo tanto, fue un éxito directamente para Morena. Morena logró movilizar sus bases de la forma como lo hizo, pero lo movió y logró colocar de forma significativa perfiles de izquierda que van precisamente en pro del proyecto que ellos están planteando. Sí, vamos a tener unos ministros de corte de izquierda, ¿no? Hay que ahorita si quieren podemos ir platicando un poquito de los personajes que van a llegar como ministros al Poder Judicial, lo cual pues nos habla de una vuelta completamente diferente de la dirección del actual Poder Judicial en y la de cómo era actualidad. selección, cómo era aplicado. Por ejemplo, recordemos, la última posición que llegó ahí, Lenia Batres, fue a través de la selección de una persona, ya ni siquiera el Senado de 120 Sí, fue personas. el presidente. Fue el presidente en su tercera edición, donde previamente las 2 previas se las echaron para atrás. Creo que es importante aquí recordar cómo se escogía a los ministros. Sí, antes, en el mandato constitucional, el presidente de la República mandaba 3 perfiles y el Senado los leía, analizaba y podía escoger uno de ellos. Sí. Si no eran suficientes para el Senado, los rebotaba y tenía una segunda oportunidad el presidente para mandar una segunda terna. Si esa segunda terna tampoco cubría las necesidades que consideraba el Senado, y no llegaban a un acuerdo y el presidente directamente por dedazo decía quién iba a ser quién iba a ocupar ese lugar. Y de hecho, a la presidenta le iba a tocar escoger a los ministros porque muchos de estos ya iban a salir y entonces hubiera recaído directamente en la presidenta escoger a los ministros. Bueno,
Entonces, tiene sus diferencias, ¿no? La elección, pero como bien comentas, pues sí llegan perfiles de izquierda, lo cual será interesante ver en una cuestión de justicia y en una cuestión de pues ya de empezar a ver cambios en este sentido por parte de la Suprema Corte de Justicia. Será interesante ver si realmente va a ofrecer resultados pronto y diferentes o vamos a acabar en lo mismo. Sí, y creo que en este mismo perfil que acaban de quedar los nuevos seleccionados, yo creo que desde ahí ya podemos ver ciertos perfiles, aunque son de izquierda aparentemente u obradoristas más que de izquierda. Un perfil como por ejemplo el de Yasmín Esquivel está muy vinculada directamente al empresariado. O sea, imagínate, Yasmín Esquivel... No son tampoco totalmente comunistas, así, sí, o sea, este discurso queda fuera. El que va a quedar como presidente, Hugo Aguilar, que sí tiene un perfil totalmente de las bases, con los grupos indígenas. Él sí, creo que una izquierda más indigenista, por así llamarlo. Justicia indigenista en México. Y ese perfil, ponernos en la misma mesa, entonces creo que van a haber algunas discusiones que en su momento van a empezar a salir, que se podrían analizar que no quedó todo homogenizado al obradorismo, ¿no? Ojalá, eso tengo la esperanza. Un dato importante... Pues es que a final de cuentas tienen que, digamos, desarrollar sus funciones dentro de la legalidad de la Constitución. O sea, más allá de que tengan un perfil de izquierda o de derecha, lo que sea, la cuestión ahora es la antigua, digamos, cumbre del Poder Judicial, sus decisiones incuestionables, o sea, lo último que hicieron esto de liberar de todo vínculo con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Abarca, o sea, nos habla de pues ya el desgaste, la falta de ética, ya sin nada de pudor ante lo que ha pasado los últimos años en México, ¿no? Sí, y aquí el perfil que llega y que va a llegar precisamente a la presidencia, que ya está confirmado con la total de actas, será Hugo Aguilar. Se entró en discusión que si estaba permitido darle lugar por paridad a las mujeres, entonces aquí es, independientemente de la cantidad de votos, de perfiles, más bien por perfiles, aquí sí se da prioridad a cantidad de votos. Sí. Cantidad de votos tiene prioridad y eso ya lo confirmó la presidenta del INE. Sí. Por lo tanto, con los 6 millones que logró Hugo Aguilar, es con lo que ya va a quedar como presidente. Y no llega con poquitos votos, o sea, también el hecho de llegar ya con 6 millones de votos a la presidencia, o sea, es bastante, o sea, ya si lo vemos en números, o sea, para incluso gobernadores 6 millones es un número alto, ¿no? Entonces ya llegar con este respaldo popular no es cualquier cosa. Sí, y asumiendo que no hubo partido político, no hubo un tiempo significativo para hacer campaña, entonces un voto significativo. Ahora, ¿cómo está la Constitución el día de hoy? Llega la nueva Suprema Corte, 2 años Hugo Aguilar, 2 años el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Lenia Batres. Ella estaría los siguientes 2 años consecutivos. Los siguientes 2 años, o sea, dentro de 4 años, ¿quién estaría asumiendo? Yasmín Esquivel, que es la que quedó en tercer lugar. Por los 3 primeros lugares. Por los 3 primeros lugares. Y es posible que le toque el último 3, porque es de 9 años esta Suprema Corte. Y ahí en 2 años llega también la otra mitad pero ellos son ministros, ¿verdad? Ministros es que más ya bien no la próxima vez no vamos a escoger exactamente, ministros. Exactamente, ahí serían más bien para los cargos de circuito, ¿no? De circuito, que son los que quedan pendientes, pero ya por lo menos ahorita la parte alta del Poder Judicial se ha cambiado por completo. Totalmente, ya queda con este nuevo esquema. Eso va a llevar a que cambie el sistema judicial. Creo que te va a faltar muchas cosas, entre ellas cambios significativos a las policías municipales, policías estatales y sobre todo una reforma trascendental para las fiscalías estatales. Ahí creo que el momento está, teniendo la esperanza de que esa Suprema Corte tenga mayor transparencia, apertura, ¿no? Y que sea sobre la ley, ¿no? Ahorita platicábamos es que con esos perfiles que hay, finalmente, si te das cuenta, cada ministro como tal tiene una ideología. Hace la interpretación conforme a su ideología. Por más ajenos y la toga que se ponga en color negro porque no quieren expresar ningún color, no dejan de tener un discurso o una línea.
totalmente, ¿no? Pues sí, eso sí. El objetivo es que esa línea sea lo más pegado a la ley y a la realidad mexicana. Bueno, entonces hablamos de esta necesidad de mejorar la forma en que vamos a participar, porque en 2 años, o sea, esto es muy, muy pronto, en 2 años se vuelve a participar. Entonces, ¿cómo se va a hacer desde el INE, ¿no? Porque recae en el INE, para que haya una mayor participación, para que estemos más informados sobre las personas y que también no sea tan pesado. O sea, escoger a 20, 30 personas de golpe, o sea, implica, no es porque no queramos o seamos flojos, ¿no? O sea, la verdad es que es un ejercicio bastante complejo, lo cual pues requiere, pues sí, de mucho tiempo, requiere de información y bueno, incluso el INE evitó que hubiera difusión de los perfiles como en medios de comunicación, tal vez pequeños debates, no sé, sería cuestión ahí de realmente hacer una reflexión profunda de cómo es que podemos conocer mejor a las candidatas y candidatos para los puestos en las siguientes elecciones. ¿No? Sí. Eso es por un lado. ¿Qué otro punto te parece que se debe de reflexionar para mejorar para las siguientes elecciones? La forma, como bien comentas, la forma en cómo se va a votar, ¿no? Hay ejemplos de otros estados en los cuales cada estado finalmente ajustó las leyes estatales de elección conforme lo consideran a su realidad. Entonces, un par de estados ahí creo que como ejemplo hubo una participación significativa, pero a la vez llevan trampa por Llevan debajo, trampa, ¿no? Y bueno, ahí podemos hablar de 3 casos. 2 son estados gobernados por el PRI y uno Correcto. por el caso de Morena, porque no se trata de nada más como que se ve aquí que estamos, pero sí es relevante reflexionar sobre lo que pasó en el caso de Coahuila y Durango. En el caso de Coahuila, tú ibas y a la hora que te daban tus boletas no ibas a escoger una persona, ibas a escoger una plantilla. ¿No? Dices, bueno, está bien, cada planillas o... va a haber varias plantillas, puedo escoger por los perfiles que me toca, tal vez un poco menos de tarea para el ciudadano, solo escoges una plantilla. Cada poder hizo una tarea de buscar los mejores perfiles. Cada poder local. Finalmente, la propuesta en Coahuila, yo voy a votar por la lista que me mandó cada poder. Cada poder local, ¿no? Entonces, el gobernación, el legislativo y el mismo poder judicial. La cuestión acá es que llegabas a ver las plantillas y eran 3 plantillas idénticas. Con los mismos perfiles. Con los mismitos perfiles. Cada una de tus boletas tenía exactamente los mismos números. Mágico. Oye, eso es una burla. O sea, eso no es democracia. O sea, si de por sí hay muchos cuestionamientos sobre el proceso, pero que te hagan esta agandallada, perdón, pero eso es una burla. Eso es evidenciar el contubernio que existe entre los 3 poderes. O sea, ¿cuál autonomía? ¿De qué estamos hablando? Si ya previamente... Pero eso sí salen a cuestionar el proceso electoral a nivel federal, se burlan, etcétera, de la participación, pero localmente dices, acá ganamos y hubo una participación del altísima, 25%, etcétera. Exactamente, ¿qué es lo que dice Coahuila? Acá votamos el 25%. Pues, ¿cómo no vas a votar el 25% con ese tipo de propuesta? Pero el 25% directo sobre una plantilla que era la misma, o sea, daba igual si votabas por la plantilla del Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Ahora, vamos al caso de Durango, y esto lo pueden ustedes investigar, si gustan, para que vean que no estamos mintiendo. En el caso de Durango, es diferente, no hubo plantillas, ibas a escoger el número de una persona candidateada, pero resulta que si habían 4 lugares para mujeres y 3 para hombres, te ponían 4 nombres de mujeres, 3 nombres de hombres. Y entonces no había de otra. Relleno los que existen. Relleno con los que existen. O sea, si había un puesto, te ponían un nombre. Un solo candidato. O sea, ni siquiera 2 para que hubiera un 50% de posibilidad. O sea, una burla. No, una burla para la democracia, una burla para los ciudadanos. Y el otro caso, donde sí gobierna Morena, es Quintana Roo, que si bien hubo 2 o 3 nombres diferentes, eran los mismos, revueltos de una plantilla a otra, no de un poder a otro, solo te los revolvían un poquito para que dijeras, no, sí son diferentes. Pero la misma situación, o sea. Eran los mismos, ¿no? Sí, entonces,
3 estados donde, como dices, los estados tenían la libertad de hacer hasta cierto punto estos procesos, sus ajustes, pero estos 3 estados, la verdad, reprobados. O sea, desde antes de la elección ya tengo quiénes van a ser los que van a estar en el Poder Judicial. Solamente necesito al pueblo para que me avale, legitime lo que yo ya seleccioné. Eso es una burla, eso no es democracia, eso sí es totalmente, es una aberración total. No, o sea, acá podemos decir muchas cosas también, por ejemplo, de los ministros, pero había una lista grande donde tú podías tener la libertad perfiles, de escoger a quien quisieras, y ahí sí, quien ¿no? tuviera mayor... Y bueno, así está la situación. Mira, en lo particular, y para ir cerrando, bueno, a mí me tocó, me registré como observador del INE, y el día de la elección tuve la oportunidad de ir al Distrito 4 a observar directamente de primera mano. Y llegué al primer piso, la cantidad de mesas y parejas capturando en el sistema directamente, porque yo tenía un par de dudas. Una de ellas es, ¿por qué no se van a anular las boletas después de la elección? Ahí queda un hoyo. Pero así como llegaban directamente, los paquetes eran separados, y las que eran boletas ya establecidas de la votación, directamente pasaban a la mesa, se empezaban a capturar, doble validación humana y boleta por boleta. Entonces, al menos yo desde que vi el proceso, hice el barrido completo desde el inicio de la captura hasta que se reflejaba ya en la plataforma del PREP, y los datos concordaban hasta con la hora que se registraba. Entonces, ahí creo que yo puedo garantizar que, estando en primer momento, estando directamente en campo, hubo un trabajo respaldado por el INE ante lo complicado del proceso electoral, ¿no? Y por lo general, en los procesos electorales, al menos en las últimas elecciones, vemos un papel muy responsable por parte de las y los ciudadanos, ¿no? Creo que ese es el factor, ese es el diferenciador. Ese es un gran diferenciador. Ahora la cuestión es, bueno, no solamente es que sea un proceso legítimo, sino que también todo el antecedente. Entonces ahí creo que sí debe de haber un poco de orden desde la federación, en este caso, o desde el INE nacional, en decir, a ver, debemos de evitar que vuelva a pasar esto de poner 3 plantillas idénticas para que solamente el ciudadano venga a respaldar este fraude, ¿no? Eso sí me parece, eso sí es un tipo de fraude. Totalmente de acuerdo. Y para ir cerrando, en lo particular considero que como ciudadanos sí debemos de seleccionar a nuestro Poder Judicial, pero los 3 cargos principales que son de mayor relevancia, que sean los ministros, los de vigilancia y los del los del Tribunal Electoral. Esos 3 creo que son directamente importantes. Los otros creo que sí deben de quedar a través de un colegiado o a través de un examen de oposición. Pues sí, o por lo menos un buen Sí, o lo que podemos hacer es, los otros denos las listas desde el Poder Judicial. Fíjate que esto sería interesante, que se me acaba, ese podría ser un punto intermedio. Pero Eva Hernández, muchas gracias por tu comentario. Dice, buen día chicos, mi familia y yo fuimos a votar con nuestro acordeón que hicimos estudiando los perfiles de los candidatos, y no se vale que ahora lo quieran invalidar por pocos votos, y a todos nos dieron la oportunidad de votar. Esto es la palabra del ciudadano comprometido, responsable, que hizo su chamba. Sí, claro, o sea, desde hacer tu acordeón, desde ir participar. Lástima que muchos incluso invitaron a no votar, que desde antes ya tachaban este proceso pues popular, y bueno, ahora quieren deslegitimarlo y incluso decir que se echa atrás. Eso es algo que no puede ser. Sí, entonces creo que ojalá entre esos extremos de lo que teníamos y de lo que nos reformaron y ya aplicamos a nivel de proceso electoral y ya vimos cómo fue la situación, ojalá que haya esas matices y nos permita llegar a un punto intermedio en el cual se construya un proceso para la cantidad de perfiles y la representatividad, porque también no es justo que un juez de San José del Alto sea electo por los ciudadanos que están cerca del penal de San José del Alto. O sea, eso no tiene ninguna representatividad. O en la Ciudad de México, 6 delegaciones decidan sobre todos los distritos del circuito judicial. O sea, pues eso no sí, tiene representatividad. Sí, hay varias cosas que se deben de cuestionar. Se nos ha acabado un programa más de Foro 89.5 y hacemos la invitación para que nos vean los jueves a las 9 de la mañana. Hasta la próxima.
Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.